como saben, nuestra plataforma está muy ligada a los tres grandes criterios de la sostenibilidad, que es la parte ambiental, social y de buen gobierno. Dentro del buen gobierno, pues se amplía pues también a temas de la calidad, a temas de estrategia, y dentro del social pues también se entran muchos temas de seguridad, salud ocupacional, temas de gestión de la seguridad de la información, y en el tema ambiental pues evidentemente hay una gran cantidad de elementos, ¿no? En este caso, pues para no dar mucha vuelta, pues consideraría una aplicación, un módulo que es la de gestión de residuos, ¿vale? Recordemos que nuestra plataforma es una plataforma online, por eso no lo llamo software, porque es una plataforma, es un conjunto de módulos que yo puedo acceder a través de un navegador, ¿vale? Nunca lo voy a tener en mi dispositivo, sino que va a estar en una nube, ¿vale? Una nube segura, con todas las condiciones de seguridad en cuanto a confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad, de manera que vamos a poder estar trabajando de manera segura. Evidentemente necesitamos conexión a internet, ¿vale? Y un dispositivo, aunque sea una tablet, pero un dispositivo necesitamos, ¿vale? Entonces, este módulo que a mí me parece muy interesante hace una gestión de los distintos residuos, ¿vale? Que es un dolor que tienen muchas empresas. Hay muchas empresas pues, que tienen con distintas planillas en Excel. Hay empresas que tienen un formulario impreso donde la gente va escribiendo y luego eso lo lleva a una planilla en Excel. En fin, eh, es verdad que la propia legislación a veces no ayuda porque tiene que estar sellado, tiene que estar tal, pero bueno, hay formas de gestionarlo. Entonces nosotros en esta parte pues podríamos visualizar una gestión de un residuo, ¿vale? Aquí tendríamos la posibilidad de ver el emisor, el mes, este sería el registro, por ejemplo, la característica RESPEL, el estado, el procedimiento de origen, fotografías del tipo, no tenemos por qué hacer la foto de cada vez que entra, aunque podría ser para ver un código. Esto genera una codificación que nosotros le podemos dar trazabilidad, y luego pues podemos establecer el destino final de los residuos, ¿vale? Una disposición final con distintos certificados, etcétera, ¿no? Donde nosotros pues tenemos que garantizar pues que se está llevando a cabo esa actividad. Con respecto a otro formulario, pues nosotros podemos gestionar la información concreta de lo que se va llevando a cada uno, con los distintos guías de despacho, etcétera, ¿no? Hay distinta información que nosotros tenemos que dar fe de que se está gestionando. En muchos casos, lamentablemente, no es hacer, sino es hacer y parecer. Y en esa dinámica, pues tenemos que ser conscientes de que en ese hacer y parecer se genera mucha burocracia. Entonces a través de nuestra plataforma somos capaces de hacer los distintos registros, hacer la propia gestión. Pues mira, se ha quedado este residuo, está aquí en este sitio, son tantas toneladas o tantos litros, y se la ha llevado el gestor no sé cuántito, y la persona que se la llevó, el chofer era Pedro Picapiedras, el transporte utilizado era el vehículo, no sé qué historia, etcétera, ¿no? Este proveedor con este equipo, etcétera, previamente ha debido ser em, eh, validado, ¿no? Es decir, no es que cualquiera por ahí, sino que ha debido de cumplir una serie de requisitos, y esos requisitos pues lo hemos tenido que gestionar. Y después pues tener en cuenta el destino final, en este caso pues un relleno sanitario o lo que sea, ¿vale? Entonces esta es una forma pues de gestionar tus propios residuos con distintos formularios donde las distintas personas van a poder trabajar con esta información. Lo interesante de esto es que se puede utilizar esta información se puede utilizar a través de los dispositivos móviles, de manera que el propio certificado, pues yo a lo mejor le hago la foto al propio certificado, etcétera, ¿no? A mí hay veces me sorprende mucho las administraciones públicas cuando dicen, no, fotografía no me vale, tiene que ser escaneado. Digo, pero si es que el escáner es una fotografía, mm, pero lo mismo. Entonces hay veces que me llama mucho la atención. Y en muchos casos hay veces que te piden pues cierto tipo de firmas, si es firma digital, certificada, en fin, hay ciertas consideraciones pues que tendríamos que tener en cuenta.
Pero bueno, en este caso es un reporte, luego el reporte físico pues se puede tener en un lugar localizado, pues para, en el caso de que haya algún tipo de problema, ¿vale? De problema legal, porque esto forma parte también una forma de un requisito legal. Otra forma de utilizar nuestra plataforma para, para este tema de la economía circular es hacer una especie de autodiagnóstico, auditoría, llamémoslo X, ¿vale? Para eso tenemos nuestra plataforma Radar, ¿vale? Que forma parte de nuestro conjunto de módulos, donde vamos a poder como chequearnos, ¿no? Que esto lo podemos hacer pues para algún área de actividad también, en fin, es una serie de definiciones. Por ejemplo, en este caso yo me he centrado en la norma, la 59.006, la 59.004, perdona, donde son buenas prácticas de uso. Entonces, aquí hemos establecido una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿la organización adopta una perspectiva de ciclo de vida de sus bienes y de sus decisiones y procesos? Porque, pues, sí, pues no se encuentra. Pues una manera muy inicial. Ah, pues sí, intermedio. Ah, pues mira, estoy haciendo una observación, está avanzado, o mira, es óptimo, esto es maravilloso. Aquí puedo establecer observaciones donde puedo escribir y luego pues podemos meter también evidencias, ¿vale? Evidencias, pues una fotografía, la documentación que dices que tienes, donde está dando fe de este tema, ¿no? La consideración de los impactos a largo plazo en sistemas ambientales, sociales y económicos. Se priorizan soluciones que maximicen el valor económico, social y ambiental. Existen mecanismos que para agregar, recuperar o retener valor a través de la economía circular. Entonces, todas estas preguntas surgen de esta norma y nosotros pues las podemos ir utilizando. ¿Qué sucede? Pues esto es una forma de partir. Oye, pues mira, pues ¿cómo estoy con respecto a la economía circular? Yo hago una correcta gestión de residuos, hago esto de agua arriba, mi cadena de valor, lo tengo todo estupendo. Pues a lo mejor no, voy a hacerme un checklist para ver y establecer si efectivamente estoy cumpliendo con todo esto. Por ejemplo, acciones que contribuyen a una economía circular, pues se minimiza el uso de recursos desde una fase de diseño, se organiza, fomenta la educación y la innovación en prácticas de economía circular. Luego, con respecto a la implementación, incluso te guía un poquito para que lleves a cabo este conjunto de elementos, ¿vale? Esto es un ejemplo. Nosotros tenemos modelos de autodiagnósticos más completos, menos completos. La semana que viene vamos a presentar uno con respecto a los informes de sostenibilidad ligados a GRI, a las normas NEIS, a cientos de normas que estamos trabajando con modelos propios, pues para que la organización pues pueda utilizar y un chequeo, y a partir de aquí pues se obtenga un informe, y este informe pues nos permita visualizar pues el estado en el que nos encontremos, y a partir de ahí generar un plan de acción, ¿vale? Es un punto de partida, conocer mi propia realidad, mi contexto interno, por así decir, donde nosotros vamos a poder hacer esa visualización tan importante, ¿vale? Luego, pues nosotros dentro de esa dinámica, pues podemos establecer distintas estrategias, ¿vale? Que van ligado a definir pues ciertos elementos, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo tener un objetivo estratégico que sería fomentar la economía circular dentro de mi mapa estratégico. Esta es nuestra plataforma, nuestro módulo para la gestión estratégica, y en este caso lo estamos enfocando para los criterios ESG, ambiental, social y gobierno corporativo, o buen gobierno. Y cuando accedemos a nuestro objetivo estratégico de fomentar la economía circular, pues podemos establecer una serie de indicadores, que estos indicadores lo podemos evaluar, lo podemos medir y lo podemos gestionar, y después nuestras iniciativas pues para dar cumplimiento a estos elementos. Por ejemplo, nuestros materiales de desecho. Antes nombraba el 3.6, pues este es el 3.6.1, donde vamos a tener el 3.1, perdón, de materiales de desecho, ¿vale? Entonces lo vamos a tener aquí, lo vamos a poder visualizar, pues cómo se hace la gestión, los datos de indicadores. Aquí podemos comparar si somos una gran empresa por países, puede ser por áreas, puede ser por tienda, puede ser por región, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues podemos visualizar cómo
se va comportando el sistema con respecto a los distintos elementos, ¿vale? Pues, por ejemplo, queremos comparar pues Colombia con México. Pues aquí vemos cómo se comporta nuestra actividad económica con respecto al indicador de materiales de desecho en este ámbito, ¿vale? De manera que podemos hacer gestión. Está muy bien tener eso de los informes. Bueno, yo lo vacío aquí y ya está, pero esto me permite hacer gestión. Y la gestión es ver un horizonte temporal con respecto a cómo vamos evolucionando, etcétera. Eso también son requisitos de los modelos, pues que haya horizontes temporales. Algunos modelos no son tan explícitos, pero el concepto muy aprendido, muy intrínseco dentro de las normas ISO, pues el tema de la mejora continua. Es decir, no, yo tengo aquí mi informe, mis cosas, tal, pero resulta que trabajo infantil esclavo, o en este caso sigo aumentando el número de desechos, etcétera, pues tú lo estarás recogiendo todo, pero es que esto está fatal, está cada vez fatal, ¿vale? Entonces sería bueno pues que en teoría por el propio pudor, pues uno trata de que sea lo más idóneo y luego se verifican estos datos, entonces es necesario pues que tengamos ese medio de verificación, ¿vale? Y con respecto a los indicadores, sí quería extenderme un poquito más. ¿Por qué? Pues porque los indicadores estaban comentando que no simplemente vale pues meter el dato y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho, no, es que lo ideal es que te evalúes, te verifique tu informe, no sé qué. Claro, y esa verificación, imagínate si tú metes aquí los datos y luego viene la verificación, dice, ¿y de dónde ha venido ese dato? Y dices tú, uy, 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 eso es muy difícil de buscar. Pues la verdad es que no, pues tu dato tiene que estar, ¿no? Entonces lo ideal es que esté aquí, nosotros seamos capaces de meter el dato y luego ese dato, pues darle un medio de verificación. Que sea un zip con las facturas, que sea pues, mi factura digital, un dato que me viene de mi RP, lo que sea, pero deberíamos de tener esa fuente aquí para que luego la propia labor de verificación pues sea lo más sencillo posible. Si yo soy verificador y voy a una empresa y cuando empiezo a mirar digo, dame este dato, porque esto es una labor más como una auditoría contable, donde yo tengo que tener medio de verificador ahí a mano. Em, y me huevean, como se diría en Chile, pues yo diría, "Buf, madre mía, ya me predispone a buscar, porque esta empresa o se lo ha inventado todo, o cómo puede ser que no tenga a mano los medios de verificación por los cuales han tomado esos datos, ¿no? Entonces sería bueno que esté todo aquí a la mano, que no tengamos que buscar un zip, porque luego también es un esfuerzo, ¿no? Un estrés. Pues si lo tenemos aquí todo, pues le decimos al verificador, pues entra ahí y lo mira, si está aquí todo. Entonces él o ella lo puede entrar y lo puede mirar, ¿vale? Y después los temas de análisis. Es muy importante pues que nosotros, además de tener el dato, pues le hagamos un análisis. Oye, mira, pues durante el primer trimestre del 2024 para la delegación de Chile, pues este es mi análisis. Yo aquí pues escribo una reflexión sobre los distintos datos. Aumentó, redujo, etcétera. Los requisitos, pues está conforme, no conforme. Hay un parámetro legal, porque siempre las condiciones legales hay que tenerla en cuenta. Si hay un factor legal, tú no puedes decir, ay, pues tengo plutonio en las despensas. Pues no hay un requerimiento legal y tienes que tener en cuenta ese requerimiento legal, ¿vale? Entonces lo tendríamos que tener en cuenta esos distintos elementos donde yo puedo hacer puedo ir escribiendo esta información que luego me va a permitir dar fe del objeto, ¿vale? Porque no solo es el dato, sino oye, y después esta reflexión, esta información, pues es interesante que lo tengamos. Oye, pues durante el primer trimestre o durante todo el año hemos hecho, esto ha sido consecuencia de tales iniciativas, etcétera, ¿no? Que la propia iniciativa pues está relacionado también al propio indicador, ¿no? El propio indicador pues tiene su propia estructura, como decía. El propio indicador pues puede estar relacionado a una gestión estratégica, ¿no? O a distintos procesos, por ejemplo, también puede estar asociado a procesos. Incluso puede ser que un indicador esté relacionado con otro indicador, ¿no? Y aquí pues podemos establecer distintos informes, distintos elementos. Lo interesante de esto, pues que también podemos establecer valores recomendados, valores riesgos y para mí es muy interesante pues hacer las comparaciones históricas, ¿no? Donde yo voy a poder hacer esas distintas comparativas
para poder visualizar pues cómo se encuentran los distintos datos, ¿vale? Una de las cosas que tardamos mucho tiempo dentro del ciclo de vida del PDCA, la planificación es la cosa que hacemos mejor. Eso por descontado. Luego ya la acción ya nos cuesta un poquito más trabajo. Y luego ya medición y ya la acción nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, para poder hacer una buena gestión de la C y la A, pues tenemos que ser capaces de gestionar esta información y que sea lo más sencillo posible. Ahí es donde pues somos muy fuertes. La planificación decía que es lo más sencillo porque definir planes, hacer inventos de planes, pues está estupendo. Todos dentro, cada persona tiene dentro un pequeño coach de fútbol o de otro deporte y un estratega militar y de lo que sea, ¿no? Porque es muy fácil definir así acciones, pero luego hacer el ciclo, que eso sirva, que se ejecute, etcétera, pues ahí la clave. Y aquí es donde se ayuda a la propia plataforma. Tienes que tener la planificación introducida para luego hacer seguimiento, para que luego puedas hacer la gestión de las distintas actividades, etcétera, ¿vale? Entonces, de esto, dentro de esa gestión, pues es muy importante que consideremos todos esos elementos. Para mí, una toma de decisiones para automatizar y digitalizar este conjunto de procesos es conseguir herramientas que sean lo más sistémicas posibles, porque todo está conectado. El modo sistémico es muy importante. Y si tenemos una herramienta para una cosa, otra para otra, otra para otra, otra para otra, pues al final puede ser que sea un poco complejo. Entonces, si vamos a elegir una plataforma que me permita hacer una correcta gestión, pues qué sé yo, de mi eventos de impacto ambiental, la identificación del impacto ambiental, la gestión de los indicadores, la gestión de la estrategia, etcétera, ¿vale? Nuestra plataforma pues permite hacer también la gestión de los riesgos, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de elementos pues que nos va a permitir pues tener una gestión completa, sobre todo para minimizar las cosas que son muy similares, ¿no? Oye, pues si tenemos un modelo más o menos igual de análisis del contexto, análisis de expectativa de parte interesada, aunque las preguntas y los conceptos sean distintos, pero el modelo es el mismo, pues no nos inventemos nada. Hay muchas organizaciones donde lo tienen repetido, triplicado. Hay veces que es difícil de hacer esa gestión de manera correcta.